la piedad de los peregrinos. Como subtítulo, las prácticas piadosas antes del fin. Bien, estaremos abarcando 1 de Pedro 4, del 7 al 11. En esta porción, recordemos que les había dicho que la temática o la línea de pensamiento que se enfocaba en tener una buena conciencia a pesar del sufrimiento ya terminó, y él, hablando del juicio final, empezó un nuevo tema, y es asociar la doctrina del fin de todo, que es lo que se conoce como escatología, en relación al sufrimiento. O sea, él ahora va a enfocarse en el sufrimiento de los peregrinos con relación a el fin, y en esta porción empieza a desarrollar un poco más esa idea. Ya establecimos que muchos de los hermanos dispersos habían muerto, sea por causas naturales, por circunstancias providenciales o como resultado de la persecución del mundo. Entonces era necesario que los destinatarios recordaran la venida de Cristo. La venida de Cristo siempre ha significado para el cristianismo una palabra de consuelo y de esperanza, ¿sí? Sabiendo que Él mismo pondrá fin a la vanidad de esta vida con sus regresos, ¿sí? Si los hermanos dispersos podían ocuparse en aquellas prácticas piadosas, entonces podrían permanecer firmes en la fe. Vamos a estar viendo cuáles son esas prácticas piadosas que dice Pedro, básicamente que se ocupe el cristiano mientras que Cristo regresa. Bueno, vamos a distribuir esta enseñanza en 2 puntos: versículos 7 al 9, primera parte, sobriedad y amor cristianos. Y la segunda parte vamos a tener servicio activo, versículos 10 al 11. Eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. ¿Listos? Comencemos. Versículo 7 dice: el fin de todas las cosas se ha acercado, sean pues prudentes y sobrios en la oración. Amén. Como un buen pastor, Pedro brinda un consejo de fortaleza a sus lectores. Recién les ha dicho que, aunque muchos de ellos habían muerto ya, por haber conocido el Evangelio, sus almas vivían. ¿Se acuerdan? Entonces ahora, aunando eso que había enseñado, ahora les está dando otra palabra de fortaleza, y es: hermanos, no pierdan de vista que el fin se acerca. El fin se acerca. Notemos cómo la escatología de los apóstoles es bastante franca. Dese cuenta que el concepto de fin está ligado con el concepto de juicio final que vimos en el versículo anterior. Eso significa que la doctrina del fin de las cosas no está segmentada como hace el dispensacionalismo. De hecho, conecta y equipara todas estas ideas, ¿no? O sea, en otras palabras, miren lo que Pedro está enseñando: el fin de todas las cosas va a llegar, así como el juicio final va a llegar. O sea, él está colocando ambas cosas como equiparables. No está colocando esto va a ocurrir en este momento después de tanto y esto lo otro por acá. No, va junto. La escatología apostólica es sencilla, no disemina ni parte el futuro en secciones como hace ese sistema escatológico, bastante cuestionable. Pero bueno, eso es un paréntesis porque pues la gran mayoría de los evangélicos, hermanos de nosotros, creen eso. Entonces, para que usted tenga más bases de cómo hacerles ver que no es adecuado ver las cosas de esa manera. Bien.
Entonces, Pedro quiere darles fortaleza porque ellos necesitan andar de la mejor manera antes de que llegue el fin de todas las cosas. O sea, no son palabras de resignación. O sea, dejémonos matar. De todas formas, el fin ya va a venir. Resignémonos. No son palabras de resignación, tampoco es un escapismo. Como decir, no importa lo que suframos, en algún momento va a venir el rapto secreto y nos vamos. O como decir, Dios quiere nuestra mejor vida ahora, entonces eso que estamos viviendo es una ilusión, no es real, no es real, no es real. Esos, hermanos, son tendencias populares, pero que no son de ninguna manera bíblicas. Aquí lo que Pedro está diciendo es, a pesar del sufrimiento, de la muerte que quizás los estaba rodeando, lo que Pedro los invita es a mantenerse sobrios. Muy difícil, o bueno, muy directo. En medio de algo que podría causarnos desesperación, Pedro dice, no, sean sobrios. Y luego conecta la sobriedad ¿con qué? Con la oración. O sea, ser sobrios y la oración, constantes en la oración, son dos elementos imprescindibles para la piedad de un cristiano. Entendemos piedad como una forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos ser sobrios y ser hombres y mujeres de oración. Eso es imprescindible. Alguien que es creyente pero que no es sobrio ni tampoco es dado a la oración puede estar peligrando su piedad. De hecho, estas mismas palabras fueron las que el Señor le dijo a Pedro en alguna ocasión. Lucas 21:36. Leamos. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Dios, precisamente el discurso escatológico, Él les dijo estas palabras a los apóstoles: velen pues en todo tiempo orando, ¿sí? Que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Es lo que está diciéndoles Pedro: velen y oren. En otras palabras, sean sobrios y manténganse en oración. Son las mismas palabras que el Señor les había enseñado a los 12. Entonces, en ese pasaje de Lucas 21, el Señor les había instado a ellos, a los discípulos, a permanecer alertas, entregados a la oración, en medio de eventos que podrían traerles confusión. Entonces, la manera de que no nos surjan preguntas o palabras que son en últimas blasfemas, debemos entregarnos a la sobriedad y a la oración. De esa manera no nos va a tomar desprevenidos lo que sea que Dios nos depare. Anote ese pasaje, primera de Pedro 1:13. Ella había hablado de esto, de la sobriedad, antes. ¿Qué significa ser sobrios? Bueno, básicamente el apóstol está enseñando a los peregrinos a no dejarse arrastrar por sus propias emociones. Ser sobrios es no ser emocionalistas, dejándonos llevar por las pasiones. La sobriedad es el antídoto a ser impulsivos o a tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos. Tomar decisiones basado en ello es señal de que la persona no es sobria. La sobriedad, entonces, es lo que aquí decimos, pensar con cabeza fría, ¿sí? Dice otras versiones, ser prudentes, ¿sí? Entonces, ser sobrios es, a pesar de lo que estaba ocurriendo, no resultamos despedazados o destruidos emocionalmente, porque la emoción no es el fundamento de nuestra vida. Nuestro fundamento está en la expectativa por el fin de todas las cosas,
por el regreso inminente de Cristo, entonces, y estoy en oración. Entonces no me va a tomar por sorpresa ni tampoco voy a colapsar, es la palabra que estaba buscando. ¿Sí? Y la sobriedad nos ayuda a colocar la mirada en la eternidad. Y alguien que pues no es sobrio no puede mirar a la eternidad porque es una persona dada a la ansiedad por el ahora, por el afán, la preocupación del ahora. No es capaz de ver a la eternidad porque no es sobrio, no está en oración. Bien, entonces Pedro está diciendo: sean sobrios, y a esa sobriedad súmenle, porque no las podemos separar. Sobriedad sin oración, ¿qué sentido tiene? En el mundo podemos encontrar gente sobria, entonces no es ser sobrios y ser personas de oración. Entonces súmenle a la sobriedad oración. En otras palabras, creemos hábitos de oración privada y familiar. De esa manera podemos reforzar nuestra sobriedad. El cristiano temperamental, emocionalista, pasional, sentimental, carnal, sanguíneo y todas las palabras que se quiera decir como sinónimas, es alguien que no ora. Sencillamente, no ora. Porque la oración conlleva sobriedad. ¿Sí? Y el hecho de que Cristo pueda volver en cualquier momento nos va a alentar o nos va a servir como un incentivo para lograr esto, para ser sobrios y para crear esos hábitos de oración. Versículo 8 dice: sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Podríamos pensar que en el versículo 7 Pedro está pensando en la piedad individual. Nadie puede decir que es piadoso si no es sobrio ni está en oración. Pero la vida de piedad no se construye únicamente dentro de una esfera privada. También se evidencia en nuestras relaciones con los hermanos. O sea, es interpersonal. O sea, ¿quién puede jactarse de ser sobrio, de ser de mucha oración cuando es una persona que está peleada con todo el mundo, tiene problemas con tales otros, se cambia de iglesia de vez en cuando, precisamente para no encontrarse con fulano o fulano? O sea, ¿cómo puede ser esa persona de oración? O sea, digamos que sea cierto que se levanta todas las mañanas a orar, pero sus hechos están mostrando que no es cristiano. ¿Con quién estará hablando en las mañanas? Más bien. Entonces Pedro dice: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Y esto también ya lo había hablado Pedro. 1 Pedro 1, 22. ¿Por qué de repente empieza a hablar Pedro sobre amor entre hermanos? Imaginémonos que a pesar de las duras circunstancias que estaban afrontando, se estaban sumando otros problemas. Pongámonos a pensar en nosotros mismos. Imaginémonos que estamos pasando por una tribulación particular, algo duro que estamos pasando, escasez, pérdida, consecuencias de malas decisiones, etc. Y a eso la providencia nos suma un problema con los hermanos, un impasse con hermanos en la iglesia. Entonces el apóstol Pedro cita Proverbios 10:12 y dice: el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Hermanos, seamos francos. Si pasamos circunstancias duras, por más maduros y llenos de fe que seamos, ningún esfuerzo es suficiente para superar una tribulación.
Las tribulaciones no son cosas que se superan solos. Por eso Dios nos ha provisto ayuda de otras formas. A través sí de la gracia que es individual, claro que sí, pero también hay una gracia que es colectiva. O sea, necesitamos todo el apoyo provisto por Dios. ¿Y qué es eso? El amor que fluye de la iglesia de Dios. ¿De qué servía ser sobrios y constantes en oración si la persona no era ferviente en amor con sus hermanos? No puede separarse una cosa de otra, como no es cierto el que dice que ama al Señor con todo, pero no ama al prójimo como a sí mismo. O sea, no tiene sentido. Entonces, dense cuenta, la vida de piedad es individual, pero también es con los demás. ¿Qué pasaría o cuál debe ser nuestra respuesta si a pesar de la tribulación que estemos pasando tenemos que lidiar con impases con hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Dios va a permitir que incluso en medio de circunstancias difíciles se tengan que sumar más factores para probarnos aún más. Un malentendido con un hermano, una riña, un pleito, lo cual es pues vergonzoso, pero es real. Eso pasa hasta en las iglesias bíblicas, como la iglesia de Galacia, por ejemplo. Eso puede pasar, hermanos. Pues bien, ninguna de esas vivencias puede utilizarse como un pretexto para renunciar a la profesión de fe que hicimos en el bautismo. ¿Se acuerdan? Él recién habló del bautismo. O sea, nosotros fuimos bautizados profesando la fe de Cristo. Esa profesión de fe que hice no la puedo tirar por la borda por una decepción de un hermano o por algo que me hizo un hermano. No puede ser. Así como no podemos utilizar las pruebas como pretexto para apartarnos al mundo, como ocurrió con la semilla que cayó en pedregales o en espinos, ¿cierto? Nada puede servir para renunciar a la profesión de fe que hicimos en el bautismo, ni tampoco sirve para desligarnos de la comunidad de la fe. Por el contrario, hasta los impases que pasemos con hermanos son una oportunidad provista por Dios para practicar el amor que de Él hemos recibido. ¿Cuál es la solución frente a inconvenientes con hermanos? El amor. El amor cubre. Multitud. ¿Sabe usted qué es una multitud? ¿Sabemos qué es una multitud? Multitud. ¿De cuántas unidades está conformada una multitud? Esta lección pastoral cobra un matiz más lindo cuando recordamos que esto se lo enseñó Jesucristo mismo a Pedro. Anótelo, Mateo 18, 21 al 22. De hecho, Pedro fue el que le preguntó al Señor una vez: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le respondió lo que Proverbios 10:12 dice: multitud. Cubrir multitud de pecados con base en el amor, 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490, ¿no? Bueno, de pronto una multitud esté compuesta de 490. Pues bien, diarias. ¿Cuántas veces nos puede ofender un hermano? La idea no es hacer la cuenta, porque el amor tampoco lleva cuenta los errores, como dice Corintios 13, sino es el número. O sea, si tenemos el amor cristiano, podemos perdonar a nuestro hermano. Disculpar y excusar son parte de nuestro amor diario. ¿Qué es una iglesia sin perdón? ¿Qué es un matrimonio sin perdón? ¿Qué es una armonía en una comunidad, en un barrio sin perdón? Hermanos, necesitamos el amor de Dios. Ahora bien, esto no significa
aclarando que el versículo que dice que el amor cubre, significa que entonces nuestro amor da perdón de pecados. ¿Sí me hago entender? Eso no lo está diciendo el apóstol. O sea, si yo soy una persona muy amorosa, mis pecados son perdonados. O con mi amor perdono a otros los pecados de ellos. No, hermanos, esto es muy excéntrico y pagano incluso. No significa que nuestro amor pueda dar perdón de pecados, y tampoco significa que amar es hacernos los de la vista gorda cuando un hermano está pecando abiertamente. Es que como dice, cubrirá multitud de pecados. Este hermano está en un pecado escandaloso y yo, como soy muy amoroso, no digo nada porque yo lo cubro. Hay que amar, no juzgues. Pedro tampoco está enseñando eso, porque si así fuera, estaría habiendo una contradicción en la palabra. En algunos pasajes se habla de ejercer juicio, de reprender, y ahora se viene a cubrir. O sea, ¿qué? No, hermanos, hay que comprender un contexto. Aquí lo que está diciendo: los pecados que el amor fraternal cubre son aquellos que no ameritan la intervención de la disciplina eclesiástica. Me ofendió, retuvo algo que yo le presté, dijo una palabra que ni yo, no me saludó, me miró como raro, no sé qué está pasando, hace meses que está así. No sé, hermanos, cosas comunes. Eso se debe cubrir, porque no amerita una disciplina eclesiástica. O sea, como diríamos, las cosas mínimas. O sea, el amor disculpa, el amor perdona, el amor cuida. Cuando mi hermano comete un pecado así, yo lo cubro. O sea, si me defrauda, yo me dedico a defraudar. Sencillamente, eso le enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, cuando le dice a los corintios: ustedes están llevando a los tribunales sus problemas, dando a conocer al mundo los problemas que hay en la iglesia, cuando ustedes son los que van a juzgar al mundo. ¿Por qué no simplemente pasan por alto lo que le hacen? O diría Cristo, poner la otra mejilla. Bueno, eso es cubrir multitud de pecados, eso. Pero cuando hay un pecado escandaloso que daña la reputación de la iglesia, del evangelio, de Cristo, es un pecado que sencillamente no se va a subsanar con que uno lo disculpe, sino que ya es algo que amerita disciplina eclesiástica. Bueno, no está hablando de eso 1 Pedro. Ahí sí ya dice Jesucristo: búscalo, habla con él y reprende. ¿Bien? Sigamos con Pedro, versículo 9. Dice: hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Saben? El amor funciona como un adhesivo que permite que estemos unidos a pesar del sufrimiento. Eso es lo maravilloso, ¿saben? No estamos solos en la lucha. Contamos con hermanos que también sufren de otras maneras y están dados por Dios para apoyarnos. La familia que Dios creó para acompañarnos en nuestras tribulaciones es la iglesia que tenemos. Esa es la familia que Dios nos proveyó para ello. No es la familia ideal que nosotros imaginamos en la cabeza, no es la que usted tiene al lado. Esa es la familia que Dios le dio para eso. ¿Sí? Y ese amor no solamente nos garantiza estar unidos, sino que a la vez sirve para comprobar la veracidad de nuestra fe. Efectivamente, hermanos, aquí está diciendo: muéstrense ferviente amor. Ese ferviente implica que requiere esfuerzo. El amor es algo que requiere esfuerzo, o sea, no es algo que le fluye, que le nace. Es que a mí no me nace amar a ese hermano, no me nace amar a ese hermano. Eso solamente lo habla el mundo. Nosotros recibimos amor de Dios, por lo tanto tenemos que dar amor de Dios, ¿sí?
Y muchas veces ese amor implicará esfuerzo. Personas que quizás no, con las que no congraciemos del todo, lo cual es natural, pero no es natural que no hagamos algo por evitar eso, ¿no? Esforzarnos por amar con hechos, no de meras palabras, los unos a los otros, los hermanos con los cuales he compartido más, como los hermanos con los que poco he podido compartir, los unos a los otros, no hay acepción de personas. Ahora les pregunto, según Pedro, ¿cuál es la mejor manera de evidenciar el amor cristiano ferviente? A través de la hospitalidad. De repente empezó a hablar de hospedarse unos a otros, porque para Pedro una señal, una evidencia del amor cristiano ferviente es mi disposición para hospedar, mi carácter hospitalario cuando me visitan. Leamos Hebreos 13:1. Y es algo que se ha dicho antes. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Wow. Hace lo mismo el apóstol Pablo ahí en Hebreos. Conecta el amor fraternal con la hospitalidad, y es lo mismo que hace Pedro. Conecta el ferviente amor con la hospitalidad. Para terminar este punto, recordemos algo más. La mayoría de los destinatarios de esa carta, ¿cómo eran? Expatriados. Los pocos que todavía conservaran un techo apenas tendrían lo necesario para subsistir ellos con sus familias. ¿No les parece? Y a eso se suma otro factor que lo hace más difícil. La hospitalidad, igual que pasa hoy, ya no tiene tanta popularidad, porque hay asaltantes, hay gente abusiva, hay gente que engaña a otros, que los recibían con buena fe, pero era para encontrar un provecho. ¿Cuántos casos de violaciones a menores o de infidelidades? ¿Me hago entender? O sea, la hospitalidad no es algo que cuente con tanta popularidad hoy como en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto la hospitalidad era, hermano, algo que hasta ustedes se acuerdan. La gente estaba dispuesta hasta a entregar a sus hijos a muerte con tal de cuidar a sus invitados. Ahora no. Y en los tiempos de Pedro tampoco, ya eso se había perdido por los abusos de las personas. Pero Pedro está diciendo, hospédense unos a otros. O sea, él está pensando que en los momentos de tribulación, de más necesidad, es donde encontramos la sincera amistad de los hermanos. Es donde podemos dar ayuda material, donde podemos hospedar. Mejor dicho, cuando menos tenemos, es cuando más sale a relucir la calidad de nuestro amor. Ellos no eran de muchos recursos. Hace poco vimos que entre los destinatarios había mujeres ricas, pero eran contadas, eran muy pocas, y seguramente eran casadas con maridos que no eran cristianos. Entonces tampoco ellas tenían tanta potestad de pronto cumplir esto. Pero pensemos en la mayoría de hogares que eran pobres, y Pedro les está diciendo, hospédense. A propósito, hermanos, de eso que estamos hablando, de hospedarnos unos a otros, o de dar hospedaje a creyentes, voy a citar las palabras de la Didache, un libro del siglo II que enseña sobre cómo era la vida de los cristianos en ese tiempo. Me parece muy interesante y habla de esto de hospedarse. Eso está en el capítulo 11, verso 3 de la Didache. Se los voy a leer. Dice: con respecto a los apóstoles y profetas, obren con ellos en conformidad con la ordenanza del Evangelio.
que todo apóstol cuando venga a ustedes sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda 3 días es un falso profeta. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo, pero si pide dinero es un falso profeta. Cierro comillas. ¿Se dan cuenta? O sea, había maneras de descifrar hasta qué punto podemos hospedar. O sea, no se trata de abrir la puerta de nuestra casa y ya que tengamos una ocupa, como en España está pasando. Que alguien, un fulano cualquiera, invade la casa y toca dejarlo porque es que hay que servir al prójimo. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico de ninguna manera. Eso atenta contra la propiedad privada que Dios nos dio. Aquí lo que está diciendo es: hospedar a alguien tiene límites. No puede ser más de 2 días. No puede, por ejemplo, si es un pastor que estamos hospedando, no por eso vamos a darle dinero. O sea, me hago entender, no ser ingenuos. En fin, anótese textos, 3 de Juan 5 al 8. Ahí se habla más de eso. Los hermanos que usaban sus recursos para atender a inmigrantes o a los predicadores inmigrantes, o los hermanos que prestaban su casa para celebrar los cultos, estaban reflejando el amor de Cristo. Pero sepan esto: más allá del techo, de la comida que podamos compartir o de la cama que podamos prestar, el creyente que practica la hospitalidad debe hacerlo sin murmuraciones. Sin murmuraciones, es decir, no podemos dar pie para hablar de otros con el visitante, ni tampoco vamos a hablar mal del hospedado cuando se vaya. Eso sería deshonesto. Para esa gracia ni siquiera hubiera abierto la puerta. Si hospedamos, tenemos que hacerlo sin murmurar. Anoten Filipenses 2:14. ¿Listos? Segundo punto, servicio activo. Versículos 10 al 11 de 1 de Pedro. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segundo punto, servicio activo. ¿Cuáles son las prácticas piadosas? Sobriedad con oración, ferviente amor reflejado en hechos como la hospitalidad, y tercero, la ejecución de los dones espirituales. La otra práctica piadosa que no podemos descuidar. Esto implica varias cosas, hermanos. Primero, todos los peregrinos elegidos tienen al menos un don dado por el Espíritu Santo. Todos tenemos dones del Espíritu Santo. Segundo, es por gracia que Dios nos ha dado diversas capacidades, por eso dice multiforme, talentos, habilidades a sus hijos. Y nuestra parte, ¿cuál es? Ser mayordomos de esto. ¿Cómo? Administrándolas de tal manera que sirva como canal de amor para los demás. O sea, los dones no son un medio para autopromocionarnos y hacernos ver que somos superdotados de Dios. No, es una manera de ayudar a otros, servirles y traerle más gloria al nombre de Dios. Aclaremos otras cosas. Estos dones espirituales que está hablando Pedro no necesariamente es ser parte de los oficios ministeriales. O sea, hay que ser pastor, evangelista o diácono para poder tener dones. No hay que poseer los dones extraordinarios necesariamente. O sea, es que los dones que él habla es las lenguas, interpretar lenguas, los milagros, las sanidades, las profecías. No necesariamente. Pedro ni siquiera está mencionando estas cosas.
¿Sí? Sencillamente Pedro dice, si alguno habla, si alguno ministra, hágalo conforme a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro, no está dándonos una clase de neumatología o haciendo una propaganda de algunos dones en especial como hace el pentecostalismo, por ejemplo. En resumen, cada vez que servimos, porque hay formas de servir, o en palabra o en hechos, en actos. Si servimos en palabra, puede ser una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, etc. Debemos asegurarnos que nuestra palabra esté basada y saturada de las Escrituras. Así lo dice, por ejemplo, Efesios 5:19, se los leo. Dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan del otro pasaje? Creo que está en Colosenses, que dice que sazonando nuestras palabras con sal. ¿Se acuerdan? Para traer gracia a los oyentes. Cito a MacDonald, abro comillas. No es suficiente que alguien predique en base de la Biblia. Ha de tener también la certidumbre de que está presentando el mensaje en particular que Dios quería para aquella audiencia en aquel momento. Cierro comillas. Y esto lo anoto adrede porque hay muchas congregaciones que allá creen que hablan la Biblia y que enseñan la palabra, pero aunque hablan, no hablan conforme a las palabras de Dios, porque utilizan la Biblia solamente como un pretexto para dar sus discursos humanistas, pero jamás explican el texto ni siquiera. Eso no es hablar conforme a las palabras de Dios. No, si alguno habla, que lo haga con la certeza de que sí está hablando la palabra de Dios, no simplemente citando por citar, sino conociendo la palabra. Bueno, y luego dice, si alguno ministra o si alguno sirve, es decir, si alguno de nosotros está sirviendo de alguna forma más material a los hermanos, a algún otro tipo de servicio, debe hacerlo con total dependencia al poder de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, los diáconos, ¿se acuerdan? Ellos servían a las mesas. Los servidores están haciéndolo bien cuando alguien los visita a la casa. En la iglesia local lo están haciendo de manera adecuada, suficiente. ¿Sí me entienden? Dice, háganlo con el poder de Dios. El Señor les dará la capacidad para eso, nos da la capacidad para eso. Anote este texto, Efesios 1:19. Como sea, cualquiera sea la función que estemos cumpliendo, nuestro corazón debe ocuparse en servir a Dios, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Qué gloriosa obra de Cristo, hermanos, que incluso nos trajo el derramamiento de capacidades sobrenaturales para que pudiéramos vivir en la voluntad de Dios. Anote Mateo 5:16. Y para finalizar les digo esto. En el mundo impera la desconfianza, la malicia. Cuando brindan una ayuda, la sacan en cara, como decimos acá en Colombia. Algunos hasta practican la hospitalidad solamente para observar y tener luego de qué chismear o jactarse. No, por nuestra parte, nosotros debemos andar en estas enseñanzas con limpia conciencia. Debemos practicar, hermanos, es una orden, practicar estas obras de piedad. ¿Cuáles? Ser sobrios, no emocionalistas, hombres y mujeres de oración, que hacen la voluntad de Dios en oración y no llevados por los arranques de las pasiones. Segundo, tener un amor ferviente, dice otra versión, ardiente por los hermanos, que me lleva a disculparlos, a perdonarlos cuando me hagan daño o me ofendan.
pasar por alto lo que me hagan personalmente y hospedar cuando tenga el privilegio de atender en mi casa a un hermano. Hermanos, es un motivo de gozo y una evidencia del amor cristiano cuando, a pesar de lo poco que tengamos, recibimos a otro hijo de Dios en nuestra casa. Me pregunto quiénes están disfrutando de eso o están incurriendo en la misma malicia de los del mundo. ¿Hay riesgos, hermanos? Sí, hay riesgos, pero también hay discernimiento, ¿no? Si es un hermano creyente de verdad de testimonio. Es más, el texto da a entender de que se estaban hospedando a extraños, hermanos que venían de otros lados, y era normal, eran expatriados. Había hermanos que llegaban a la casa que ni los conocíamos, pero tuvieron que huir. Recibirlos en la casa a ellos era para ellos una señal de amor, de gracia del Señor, y de mi parte era una manera de reflejar el Evangelio. No podemos perder eso, hermanos, teniendo la mentalidad con los prejuicios del mundo. Y la tercera práctica, ¿cuál era? Servicio. ¿Cómo nos vamos a ocupar antes de que venga el fin? Sirviendo. Nadie tiene autorización de Cristo para quedarse sentado en una silla. ¿Usted qué está haciendo para sus hermanos? Para el reino de Dios. Tiene que estar haciendo algo para su gloria. No es que a mí me gusta hospedar o me gusta ser hombre de oración y lo demás. Las tres cosas deben ir: una vida de piedad privada, una vida de piedad que se refleja con los demás y una vida de piedad que se refleja con el servicio que damos en la iglesia local. Si vivimos en esas prácticas, garantizaremos que tendremos una vida útil, con propósito, con piedad. Amén.